¿Qué tal amigos? Sebastián Biesner en un nuevo tutorial. Muy bien, en esta ocasión vamos a continuar un poco con aquel esquema de catálogos y tiendas en Facebook, pero en este caso no vamos a hacer destino de sitio web, pero en este caso no vamos a usar una micropágina, sino que vamos a usar una herramienta gratuita también, que es Blogger. ¿Qué es Blogger? Es el creador de pequeños blogs de Google y es, como decía, gratis, y es una forma muy sencilla de mostrar los productos e inclusive direccionarlos hacia Mercado Pago, PayPal, donde ustedes quieran cobrarles, y de esa manera luego solicitar la aprobación de Facebook de su catálogo, su tienda, para que sea visible y esté todo enganchado. Así que bueno, si les parece bien, los invito a este tutorial. No se olviden, al final del video voy con 2 regalos, así que los invito hasta el final. Bienvenidos. Muy bien, este año 2020 y seguramente 2021 va a continuar. Facebook ha cambiado un poco el esquema, la dinámica para generar tiendas y catálogos de productos, con lo cual ya no es el mecanismo anterior en el que se arrancaba desde la tienda a cargar el producto, sino que hay que cargar un catálogo, crear un catálogo, cargar sus productos y luego solicitar la aprobación de esa cuenta comercial para que Facebook decida mostrarlo o no, o hacer correcciones en su caso, en la tienda que uno designe. La tienda sí funciona en la página de Facebook. Un detalle que me han preguntado por las dudas, claro, no se puede ensamblar con Marketplace. Marketplace es una forma de mostrar producto, pero a nivel perfil individual, no a nivel página comercial de Facebook. Muy bien, entonces lo primero que vamos a hacer es crear una fanpage de cero, por si alguno no sabe. Les muestro un ejemplo sencillo, pero la idea es que no demorar tanto en esto. ¿Sí? Lo voy a hacer solamente a los efectos de que sepan cómo crear una página comercial en Facebook. Vamos rápido. Estamos acá en la página de Facebook. Está en la versión nueva. En algunos pueden llegar a tener la vieja, pero la versión antigua, pero no es muy distinto. En el signo más hacemos clic, nos aparecen varias opciones en la cual vamos a elegir crear página. Hacemos clic, nos lleva a un menú en el cual vamos a elegir el nombre de la página. En este caso le vamos a poner tienda de auriculares, que es lo que vamos a seguir con el ejemplo un poco anterior, que ya tengo todas las imágenes y videos. La categoría vamos a poner compras, por ejemplo. ¿Sí? ¿Por qué le pongo compras? Porque es más rápido el proceso de que aparezca la tienda, solamente a esos efectos. Descripción, tienda de auriculares, podemos repetir. Ok, ponemos crear página. Esperamos unos segundos y nos pregunta si queremos agregar una foto de perfil. En este caso le voy a elegir una nomás, simplemente para avanzar. Ok, guardamos. Y ahora sí me está mostrando la página de Facebook que hemos creado hace segundos. Muy bien, vamos a continuar. Ok, ahora lo que vamos a hacer, fíjense un detalle, si ponemos, hacemos clic en más, nos aparece acá tienda. Si hacemos clic en tienda, nos aparece vacío, seguramente, y nos dice ir al administrador de venta. ¿Por qué les muestro esto? Pueden hacerlo desde acá o directamente ir al administrador de venta, al administrador comercial, y hacer los pasos que vamos a continuar. Al hacer clic nos lleva al administrador de venta y le muestro cómo continúa el paso. Pero, insisto, pueden hacerlo desde acá o directamente ir al administrador comercial, al administrador de venta, y continuar los pasos. En mi caso yo ya tengo varios administradores de ventas creados, porque de hecho algunos son de clientes, otros he usado en ejemplo en videos anteriores. Ustedes seguramente van a tener que darle clic en empezar, pero los pasos son similares y no cambia el esquema. Les muestro cómo sería. Hacen clic en empezar, justamente me pregunta los pasos que voy a seguir y les muestro. Acá viene una situación importante, que es el destino, ¿sí? de los productos. Cuando uno sube un producto, hacia dónde quiere enviarlos. Acá voy a aclarar algo muy importante que lo he dicho en videos anteriores, pero lo repito. Actualmente esta opción todavía no está en todo el mundo disponible. Creo que solamente está, no sé si Estados Unidos y Canadá, o solamente Estados Unidos.
Obviamente cuando esté disponible para todo el planeta lo voy a intentar explicar. Por ahora tenemos la opción de finalizar compra en sitio web, que es la que vamos a utilizar, o finalizar compra en mensaje, que es con destino a Messenger, en vez de sacarlo de la plataforma de Facebook y de hecho aprueban mucho más rápido ese tipo de tiendas, los direccionan hacia un mensaje y ahí continúan la charla con el potencial cliente, como lo explico en este video. También si no lo encuentran acá arriba lo pueden encontrar en la descripción de este video. Muy bien. ¿Por qué es importante esta aclaración? Porque una vez que elijan el destino, luego no lo pueden cambiar. Y ha pasado muchas veces que originalmente eligieron finalizar compra con mensaje y luego no pudieron cambiarlo. Entonces tengan presente esta particularidad. Pero vamos a continuar con sitio web. Ponemos siguiente. Me pregunta el canal de venta, ¿sí? Vamos a buscar esa página que creamos para asignarle a este canal de venta que estamos eligiendo, ¿ok? Muy bien, habiendo encontrado la página, ¿sí?, que creamos hace un par de segundos, de minutos, la vamos a elegir y vamos a continuar. Ponemos siguiente y nos pregunta conectar con cuenta comercial. En este caso yo no voy a crear una nueva cuenta porque estoy al límite, o sea, te permite hasta 25, creo. En mi caso, por ya ser una cuenta de Facebook comercial ya más antigua, si no les permite crear, creo que 1 o 2 al principio. Ustedes seguramente van a tener que crear la cuenta comercial. En mi caso yo ya le voy a elegir una, pero no es nada más que asignarle un nombre. Les sugiero que pongan en lo posible el mismo nombre que pusieron a la página de Facebook. Otro consejo, traten de usar términos en español si su Facebook está en español. Porque ha pasado que en la conversión ponen, por ejemplo, nombres en inglés de la tienda o de la página y luego el mismo Facebook se lo traduce y hace problema de compatibilidad. Ok, habiendo elegido mi negocio comercial, ponemos siguiente. Me pide una dirección de correo electrónico del negocio. Asígnenle una cuenta de Gmail en lo posible, que funciona muy bien. Perfecto, y me pregunta algo importante que es ¿qué productos quiero vender? Acá me muestra un par de catálogos que yo ya he creado anteriores, pero en este caso vamos a crear un catálogo. Le hacemos clic, ¿sí?, nombre del catálogo, le ponemos catálogo auriculares 1. Por solamente un ejemplo. Acá tienen la posibilidad de contactar al equipo de ayuda si tienen dudas. Ponen siguiente y me hace un resumen de la información general de la tienda. Ok, si comprobamos que está todo bien, ponemos que estamos de acuerdo que al enviar a la tienda en revisión y vamos a empezar a cargar productos en el catálogo. Finalizar configuración. Y nos muestra un cartel de bienvenida diciendo de que se ha aprobado la cuenta de comercio, ¿sí? En este caso, si son cuentas nuevas, insisto, lo mío porque es un perfil bastante antiguo, acá les va a demorar un tiempo la aprobación de la cuenta de comercio, ¿sí? Bueno, ahora lo que vamos a hacer es irnos al catálogo. Pueden agregar artículos desde aquí o haciendo clic y artículos. En cualquiera de las dos posibilidades funciona bien. Vamos a poner agregar artículos y nos despliega este cuadro que es súper importante. Acá, en mi caso, les voy a explicar cómo se agrega de forma manual. ¿Por qué? Porque vamos a replicar el producto en Blogger, vamos a crear un blog de Blogger como que fuera una página, una tienda, y vamos a traer el link de ese producto y lo vamos a pegar acá en el catálogo. Otra forma, y que lo explico en este video, que también lo dejo en la descripción, es cómo hacer una subida masiva. ¿Por qué es importante esto? Porque si ustedes tienen muchos productos, es mucho más sencillo administrarlo de una planilla, de una hoja de cálculo de Google Sheet, a que estar subiéndolo en forma manual. Y de hecho, ha pasado que la gente se equivoca con el catálogo, o que asignó mal la tienda, y tiene que volver a cargar todo un catálogo de cero. En cambio, si ustedes trabajaran con una hoja de cálculo, ese problema no lo tendrían, y lo único que hacen es conectar esa página, esa Google Sheet, con un nuevo catálogo. ¿Ok? Se los doy como tips importantes.
Bueno, vamos a agregar manualmente, ponemos siguiente. Y acá viene el cuadro de carga de un producto. Les aviso, como mi cuenta comercial es más antigua, a veces no le aparece agregar más imágenes adicionales después de un tiempo y que le aprueban sobre todo la cuenta comercial, sí les va a aparecer este ítem, al igual que otros ítems que aparecen abajo, como por ejemplo el precio de oferta, esto del estado, si es nuevo o no. Puede ser que no les aparezcan las primeras cargas, pero no hay problema. Muy bien, vamos a parar un poquito acá y nos vamos a ir ahora a generar el blog de Blogger. ¿Por qué? Porque ya desde allá vamos a traer la información que vamos a pegar, sobre todo en este ítem de enlace al sitio web. ¿Por qué? Porque es la exigencia del destino que pusimos nosotros, destino sitio web y no destino mensaje. Por lo tanto, tenemos que construir ese destino a modo de página, de modo de tienda. Una cuestión importante que no me quiero olvidar es que si van a elegir el día de mañana hacer Instagram Shop, sí o sí tienen que poner sitio web porque es uno de los requisitos. No pueden direccionarlo a WhatsApp. Antes se podía, hoy ya te lo exige como sitio web, como tienda web. Entonces este mecanismo es el válido para luego solicitar Instagram Shop, sobre todo de cuentas nuevas. Muy bien, nos vamos entonces a Blogger. En este caso estoy en Blogger, fíjense acá arriba, blogger.com. Si no tienen cuenta, con su Gmail directamente activan la cuenta y vamos a empezar a crear un blog desde cero, a los efectos de explicarle cómo replicar lo que sería el catálogo y la tienda de Facebook en un blog. Vamos a, en la flechita vamos a poner nuevo blog. Me pregunta el nombre. En este caso le vamos a poner tienda de auriculares test. ¿Sí? No se preocupen por esto. Me va a preguntar un nombre válido. Vamos a poner auriculares catálogo Facebook. A ver si me lo toma, si es que no, si alguien está disponible. Así que vamos a tomar entonces ese nombre de blog. Ponemos guardar. Y acá les voy a empezar a explicar cómo se carga entonces un blog de una forma sencilla. No se preocupen por el tema de la estética. Si bien es importante la estética porque la gente va a caer a este blog, pueden luego darle todo la parte de diseño, como fíjense que tienen distintos temas tipo plantillas. Yo no voy a ahondar en esto, pero tiene un montón de plantillas para hacer algo mucho más profesional, ¿sí? A los efectos de explicarles voy a ir rápido. Lo que vamos a hacer entonces es crear entrada. ¿Qué son las entradas? Sería como la micro parte dentro del blog de cada producto, ¿sí? No se lo aconsejo como página, háganlo como entrada. Entonces, en la portada, digamos, del blog aparecen todos los productos. Vamos a poner crear entrada. Yo en mi caso ya yo tengo en un blog de notas 2 ejemplos para cargar rápido, pero esto se lo aconsejo que lo hagan así también. Ténganse preparado el borrador con todos los ítems. Bueno, ponemos el nombre, ese sería el título del producto. Y acá viene algo súper importante, ¿por qué usar Blogger de forma gratuita? Porque acá en Blogger se pueden cargar GIF. Entonces, cuando la persona cayó de Facebook y todavía ustedes no pudieron cargarle varias imágenes allá en el producto, van a caer en la página y van a ver más de una imágenes de ese producto y queda muy, muy profesional. Les muestro el ejemplo. Yo ya me preparé un par de GIF de los videos anteriores y los vamos a cargar. ¿De qué manera? Clic en donde dice, toco de vuelta, donde dice insertar imagen, subir desde la computadora, y voy a subir un GIF, dos GIF, uno por cada producto que preparé. Elegimos archivo. Ahora, si mientras se está cargando me preguntan, Seba, ¿y cómo hacemos los GIF? Perfecto, en este video que también lo dejo en la descripción, explico cómo hacer GIF en Canva en forma gratuita, y de hecho el que van a ver ahora está creado en Canva, así que fíjense lo profesional, no necesitan pagar nada, insisto, herramientas gratis, ¿sí? Esperamos unos segundos que lo cargue, seleccionamos y fíjense cómo apareció el GIF súper profesional hecho en Canva, ¿ok? Luego de esto vamos a agregar texto también debajo del GIF para que la gente pueda también tener una descripción del producto, que esto es importante y es uno de los requisitos que Facebook, cuando analiza el destino, se fija bien que sea coincidente lo que se pone respecto acerca del producto. Le pueden, bueno, en este caso le pueden jugar un poco con la estética, eso no voy a demorar con ello. Una vez que lo preparamos, le ponemos publicar, ¿sí? Confirmar.
y está cargada nuestra primera entrada del producto. ¿De qué manera lo verificamos? Hacemos clic en el ojo y nos abre una nueva pestaña. Vemos, fíjense lo rápido que cargamos un producto y lo profesional. Y acá viene algo importante. Esta URL es la que vamos a utilizar cuando carguemos el producto allá en el catálogo, ¿sí? Vamos a cargar el otro, así ya tenemos los dos productos cargados. Muy bien, ponemos nuevamente crear entrada. El título yo ya lo tengo preparado. De hecho, estos ejemplos de auriculares lo usé en un video anterior. Muy bien, cargamos el GIF, subir desde la computadora, elegir archivo. En este caso es el 2. Esperamos que suba. Lo seleccionamos y nos muestra el segundo GIF. Luego cargamos la parte de descripción del producto, simplemente a modo de ejemplo, ¿no? Esto háganlo bien, háganlo más profesional, tómense el tiempo, ¿sí? Porque, como les digo, es el destino donde va a llegar la gente a ver la información del producto, aparte de que ya lo vio previamente en Facebook. Ponemos publicar, ¿ok? Podemos confirmar y lo mismo, verificamos cómo quedó la visual de este nuevo producto. Clic, dejen abierto esto porque vamos a utilizar las URL y fíjense cómo quedaron cargados, ¿sí? Ok, ahora sí volvemos al catálogo de Facebook. Estamos acá, yo había dejado abierto la parte de carga del producto y ahora sí, vamos a cargar una sola imagen, no se pueden cargar GIF acá, ¿ok? O sea que vamos a cargar una sola imagen y les recuerdo, léanse por favor las características que tienen que tener las imágenes que suben de los productos para sobre todo respetar las reglas. Fíjense como por ejemplo el tema que sugieren una resolución, que el fondo sea blanco, que no haya texto ni llamados a la acción ni marca de agua. Eso respétenlo porque no le van a aprobar los productos, ¿sí? Muy bien, volvemos. En este caso yo voy a elegir del primer auricular una imagen. Aquí quedó cargado. Vamos a ponerle un título. Ya lo teníamos al título, ¿sí? En el bloc de notas. Por eso es importante tener armado esto para ir súper rápido. Lo pegamos. La descripción, lo mismo que pusimos allá en el blog de Blogger. ¿Ok? Copiamos. Enlace a sitio web. ¿Qué vamos a poner? Bueno, como dijimos, vamos a irnos a buscar la entrada, o sea, la URL de esta entrada de Blogger. La copiamos. Y la pegamos en donde dice enlace al sitio web. Precio. En este caso viene un detalle muy importante que me olvidé de comentarle. Acá en las entradas, para que nos aprueben el catálogo, hay que poner un enlace para que la gente pueda comprar. Les voy a explicar desde Mercado Pago, pero esto pueden hacerlo con PayPal, pueden hacerlo con Stripe, con la pasarela de pago que usen. Cómo se genera un link de pago, sigo de cobro, según donde lo estén mirando, para que puedan, que sea válido, que la gente caiga acá y pueda comprarlo. Muy bien, me voy a Mercado Pago. Muy bien, estando dentro de Mercado Pago, la sección que van a acceder es aquí donde dice link de pago. ¿Okay? Yo tengo varios ejemplos creados y van a poner crear nuevo. No voy a demorar mucho, pero sí les voy a explicar algo clave que me han preguntado muchísimos suscriptores respecto de cómo direccionar luego de la persona que compró, cómo direccionarlos hacia WhatsApp. Ahora les explico. Ponemos crear nuevo. Si por ahí escuchan los perros de mi vecina, le encanta participar de mis videos. Acá en título vamos a poner simple, ¿no? Auri 1, ¿sí? El precio, supongamos que ese auricular vale, no sé, vale 18.000 pesos, no tengo ni idea cuánto vale. Foto opcional, esto no es problema, por ahora no cargan, pero fíjense lo que aparece en más opciones. Si hacen clic, al final dice a dónde quieres redireccionar a tu cliente. Y acá es clave lo de pago aprobado. Acá van a utilizar la URL de WhatsApp, la API de WhatsApp, para que la persona que terminó de comprar se lo direccione hacia WhatsApp y le diga he comprado o he terminado o he realizado la compra del auricular 1. Bueno, en fin, eso lo arman ustedes al mensaje. Que si les parece bien, les cuento que uno de los regalos que les voy a dar es justamente cómo utilizar la API de WhatsApp, pero bueno, se lo explico al final. Muy bien. Entonces, importante, yo no lo voy a poner acá, pero insisto, este ítem acá es donde ponen el link en la API hacia WhatsApp para que la persona que terminó de comprar, ¿sí?
una vez que terminó de comprar el producto, el mismo Mercado Pago lo direcciona hacia WhatsApp. Muy bien, ponemos crear y compartir y acá aparece algo súper importante que es el link. Este link lo vamos a copiar, ¿ok? Y fíjense lo que vamos a hacer. Nos volvemos a Blogger, a las dos entradas y por ejemplo, este era, supongamos que es el auricular 1, le hacemos clic. Debajo de la descripción que pusimos le vamos a poner, esto es a modo de ejemplo, ustedes eligen el texto, comprar ahora, ¿sí? Y lo señalan entero y hacen clic en este símbolo que dice insertar o editar un vínculo. Al hacerle clic, le pegan el link hacia Mercado Pago y insisto, con esto háganle clic donde dice abrir este vínculo en ventana nueva, ¿sí? Y que sea no follow. Hagan clic en eso, le ponen aplicar, lo pueden poner un poco resaltado en negrita para que se resalte, ponen actualizar, ok, y revisamos cómo quedó. Al refrescar esto nos va a aparecer entonces ahora el botón de comprar ahora, que los direcciona directamente hacia Mercado Pago para que la persona pueda comprar. Voy a usar el mismo link, no a los efectos de ir rápido, pero ustedes deberían crear un link por cada producto, ¿sí? Un link de cobro por cada producto. Vamos a editar ahora entonces la otra entrada, este ya está. Actualizamos, salimos, actualizamos el segundo, lo mismo. Vamos rápido con esto, ¿eh? Comprar ahora, ok. Señalamos, insertamos vínculo, pegamos el link de Mercado Pago, que lo abra en nueva ventana y no follow. Aplicar, lo resaltamos un poco, actualizar, ¿sí? Y revisamos que el otro auricular haya quedado con el link de comprar ahora, ¿ok? Fíjense allá abajo, me direcciona hacia Mercado Pago. Muy bien, ahora sí está en forma correcta la carga del producto, porque la persona que llega va a poder comprar ahora. Obviamente deberían asignarle el precio acá para que la gente sepa cuánto cuesta, ¿sí? No, porque estaría faltando y sería un requisito a la hora de la verificación de Facebook. Pero como eso lo van a cargar ustedes porque ustedes saben el precio. Muy bien. Volvemos al administrador de catálogos, que estamos cargando el producto. Le vamos a elegir, yo lo estoy cargando en pesos argentinos, pero ustedes le eligen la moneda, ¿sí? Pesos argentino, dijimos 18.000, ¿sí? Muy bien. Este artículo está en venta, muy bien. Precio de oferta, fíjense que me apareció acá lo de la oferta. Puede ser que no les aparezca a ustedes, supongamos que le decimos que vale 25, ¿sí? El estado es nuevo. Y marca es opcional, lo mismo el identificador. ¿Qué es el identificador? Me lo preguntaron. Es como el número de documento, llamémosle, del producto. Es una identificación de ustedes, para que si tienen muchos productos sepan cómo identificar en forma rápida según la numeración o código que ustedes le asignen. Ponemos siguiente. Le decimos que sea visible en el inventario. Esto es opcional, no hay problema. Le vamos a poner, supongamos que hay 50 productos. Esto puede ser que no les aparezcan en las cuentas comerciales nuevas. Siguiente. Variantes, acá también me lo han preguntado si queremos poner, por ejemplo, del mismo auricular, uno rojo, uno azul, uno negro, no sé las variantes que habrá, lo cargan aquí. De esa manera entonces la gente puede elegir la variante en el mismo producto y no lo están cargando 6 veces al mismo auricular, ¿ok? Agregar artículo, esperamos unos segundos. Perfecto, se agregó. Cerramos, vamos a verificar que aparezca el artículo, lo están viendo. Hacemos clic, por las dudas, fíjense que lo direcciona hacia el sitio web que habíamos creado. Por la duda lo verificamos y efectivamente lo está abriendo. Muy bien, paso 1 hecho. Vamos a cargar el otro producto y continuamos. Agregar artículos, vamos con el paso siguiente. Elegimos una imagen del nuevo artículo. Muy bien, fíjense, fondo blanco, no tiene letras. Título, ya lo teníamos cargado. Muy bien, descripción, lo mismo. Lean también las políticas comerciales de Facebook respecto de qué pueden y qué no poner en la descripción. ¿Sí? Es importante que respeten las condiciones y el reglamento. Enlace a sitio web, como les expliqué, buscamos el segundo auricular cargado, ya tiene el comprar ahora. No se olviden de poner el precio. Muy bien. Supongamos que este también vale 18.000. Ok.
le hacemos clic, este artículo está en venta, que la oferta era 25, estado nuevo, esto pueden elegirle según corresponda, ¿no? Marca opcional, el identificador, el SKU opcional también, siguiente, supongamos que este hay 40 en stock, siguiente, opciones no vamos a agregar, variantes, y agregar artículo. Pues bien, en este caso ya cargamos dos productos, lo verificamos, ven que acá lleva hacia el blog de Blogger que recién cargamos, ¿sí? Y cerramos. Acá me está diciendo, ojo, que puede ser que no se muestre tal cual porque las dimensiones yo no respeté, y es cierto, no es una imagen cuadrada del todo, pero tengan presente eso, de respetar lo más posible el 100% las instrucciones que el mismo Facebook le va diciendo. Muy bien, y ahora viene una pregunta que es súper importante, me han hecho, que es el tema tienda, ¿cómo lo ensamblo? Bueno, lo hacen de acá, administrador de venta, tiendas. Obviamente me está diciendo que está inactivo. ¿Por qué está inactivo? Porque no está aprobada la situación de administrador comercial. Después del proceso de revisión, ¿sí? Que ellos me aprueban para poder cargar, pero el proceso de revisión me dice que ya está visible. Eso puede tardar hasta 4 semanas. No se preocupen si no la ven en la tienda, porque eso demora. Con que ustedes vean que está el proceso y que no hay ningún inconveniente que les marque, sobre todo en el catálogo, que parezca una leyenda en rojo, van a tener que esperar ese tiempo de prudencia, porque justamente en época de COVID hay bastante demora, creo que hasta 4 semanas. Por eso le va a figurar estado inactiva, ¿sí? ¿Está? Ahí vamos a... ahí me dice que debo cargar un artículo, ¿sí? Del catálogo, pero ya lo hicimos, ¿sí? Por las dudas, vean, esto es nuevo también en la tienda, que pueden editar. ¿Qué pueden editar? El formato de la tienda. Por ejemplo, pueden editar los colores, ¿sí? Fíjense cómo se vería en celular, ¿sí? Le pueden agregar la pantalla de inicio, la parte destacada. Bueno, es muy interesante cómo han cambiado esta parte, pero como les digo, no lo van a estar viendo visible hasta que no le aprueben la cuenta comercial, ¿ok? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es repasar los últimos pasos. Ok, fíjense que me dice que todavía no hay producto. ¿Por qué? Porque están en revisión. Una vez que pasen la revisión, puede ser que ya le aparezca igual figura inactiva, como les digo, ¿sí? Entonces, los pasos, vamos de vuelta. Crear la página de Facebook, la fanpage. Luego solicitar desde ese cuadrito de creación de la tienda, ¿sí? O bien pueden venirse al administrador comercial, pero desde ese paso los lleva uno por uno los pasos que van haciendo, y fíjense lo rápido que fuimos creando. Luego crean el catálogo le ponen un nombre y cargan los artículos. En este caso estamos esperando, cargamos 2 artículos, pero previo a esto tienen que crear el blog en Blogger con los productos, descripción, precio y sobre todo el link hacia Mercado Pago, para que de esa manera Facebook interprete que los productos se están vendiendo en el sitio web y el visitante puede comprarlo. ¿Ok? Muy bien, gente, no es más que eso. Obviamente no puedo mostrarles cómo quedaría aprobado porque demora su tiempo, pero este es los pasos necesarios que tienen que hacer para que les aprueben la tienda. Un detalle que no me quiero olvidar es que si eventualmente no es una fanpage, una página de Facebook nueva, y la tienen ensamblada con Instagram, temporalmente desacoplen Instagram de esa página y hagan todo este proceso de creación. Una vez que se lo aprueben, vuelven a ensamblarlo, porque sé de varios casos que no era elegible la página de Facebook por tener esa situación de ensamble. Simplemente la ensamblan, no eliminan nada, no eliminan ni el perfil de Instagram ni la página, simplemente la desamblan desde la parte de configuración de la página, de la fanpage, y hacen este proceso de creación. ¿Ok? Porque eso es clave y a veces no les ha funcionado o no les deja elegir la página que quieren ensamblar el catálogo. Amigos, muchísimas gracias, y ahora sí vamos con los regalos. Primer regalo, como ya le dije, les voy a regalar un reporte, un PDF en donde explico cómo utilizar la API de WhatsApp, y de esa manera pueden ponerla en el link de Mercado Pago para que la persona que terminó de comprar vaya hacia WhatsApp con el mensaje que ustedes quieran predefinido, y de esa manera continúa la comunicación, por ejemplo, para solicitar dónde tienen que enviar el producto, en fin, eso ustedes sabrán. Y el segundo regalo es invitarlo a una herramienta totalmente gratis con la cual pueden crear micropáginas.
Si quieren hacer algo más profesional, pueden crear micropáginas, inclusive para usar en el link de la bio de Instagram, que se puede poner un solo link. Bueno, en fin, pueden crear muchísimas opciones como para que puedan tener micrositio web en una forma gratuita. Les dejo ambos links para acceder en la descripción de este video y en el primer comentario para que se puedan suscribir y de esa manera recibir los regalos. Muchísimas gracias, espero sus comentarios, sobre todo si tienen dudas. Me dejan en los comentarios las dudas que tengan, vamos trabajando juntos. Si hay cosas que van cambiando, bueno, trataremos de subir nuevos tutoriales porque esto es bastante cambiante y sobre todo este año. Muchísimas gracias, no se olviden de ver estos videos que estoy sugiriendo y también se los dejo a esta sugerencia en la descripción. Muchas gracias.